Bueno, buenas tardes. Me alegro, aunque seamos pocos, de estar aquí reunidos y desde luego dar las gracias a Somega, a la organización, por haberme invitado. Y gracias a Antón y gracias a Benjamín por su presentación y sus amables palabras, ¿no? Yo cuando me hablaron de, oye, ¿por qué no puedes, a ver si puedes venir a la reunión de este año del Congreso Mundial de los Médicos Gallegos, que vamos a hacer una actividad dirigida a la población y queríamos que hablases de envejecimiento saludable? Se me encendió la lucecita y dije, tate, ya, claro, voy a cumplir 68 años y ya me dicen que ya nos toca, ¿no?, hablar de estas cosas y no hablar a lo mejor pues de otro tipo de práctica clínica, ¿no? Bueno, como yo creo que, aparte de eso, como soy una persona muy vinculada a una patología que realmente tiene mucho que ver con la edad y el avance de los años, como es la osteoporosis y el riesgo de fractura por fragilidad, bueno, yo creo que también probablemente fue un poco por eso por lo que me invitasteis a estar hoy aquí presente, ¿no? Es una pena, me gustaría que hubiese gente pues como nosotros, como yo, vamos, de la tercera, lo que llaman tercera edad, que no se sabe por qué, pero bueno, somos la avanzadilla, digamos, de lo que es el llegar, el haber conseguido vivir, como decía Benjamín hace un momento, el doctor Abarca, hemos conseguido que la población viva más años, que la esperanza de vida al nacer sea, vamos, un avance tremendo en estos últimos años, ¿no? En este último siglo, pensemos que venimos de una esperanza de vida de 40 años a estar por encima de los 85, 87 años en estos momentos. Y se habla de que los niños que están naciendo ahora probablemente van a vivir más de 100 años. Bueno, vamos a vivir más años, estamos viviendo más años, pero hay que vivir mejor esos años de más que vamos a vivir. Yo creo que un poquito es en lo que se va a basar mi charla en el día de hoy, ¿no? Bueno, realmente el envejecimiento de la población es un logro de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos aumentado la esperanza de vida, porque mejoramos muchísimo las condiciones, la forma, las condiciones en las que vivimos. Ha habido un gran avance en el conocimiento de las áreas de salud y, desde luego, han mejorado, miremos a nuestro alrededor, todo tipo de recursos, los recursos sanitarios, los recursos sociales, incluso la protección social. No es lo mismo ahora que hace unos años cuando vivían nuestros abuelos, ¿no?, seguro, ¿no? ¿Cuál es la situación actual y el futuro, ¿no? Bueno, pues actualmente somos más de 1.000 millones de personas mayores de 60 años, ¿no? Representamos una parte muy importante de la población mundial. Pero es que en los próximos años, en el 2030, que está ahí al lado, espero que lleguemos todos ahí, por supuesto, pues se va a incrementar en un 56%. En el 2050 ya se dice que se va a duplicar, va a haber el doble de personas mayores de 60 años. Es una barbaridad. Esto significa lo que hemos avanzado en esa esperanza de vida, ¿no? En España, en estos 30 últimos años, la población de mayores de 60 años se triplicó de 5 millones a más de 15 millones de personas, ¿no? Casi más de 9 millones de personas mayores en España, ¿no? Casi el 20%, casi la quinta parte de la población somos mayores de 60 años, ¿no? La esperanza de vida, que hablábamos antes, pues somos uno de los países con una esperanza de vida mayor en todo el mundo, ¿no? Y en el 2050 los mayores ya de 65 van a ser la tercera parte de la población, ¿no? Y los mayores de 80 años serán más de 4 millones de personas, ¿no? Esto es la situación actual, o sea, personas de mayores de 80 años, fijaros, casi el 30% son hombres, pero por encima del 35% son mujeres. Las mujeres viven más, la esperanza de vida de las mujeres es mayor, ¿no? Pero un dato que me llama poderosamente la atención, cómo va aumentando el número de centenarios en España, ¿no? En estos momentos son casi 17.000 personas mayores de 100 años y algunos viven estupendamente bien, a pesar de que tienen sus problemillas, desde luego, que acompañan a la edad. Pero yo, en mi grupo de pacientes que atiendo, tengo 3 personas mayores de 100 años
Y una persona que aún la vi hoy me deja y rompió la cadera el año pasado, tiene 101 años y vive, si la veis bailar, os asombra, ¿no? Y las ganas de vida que tiene todavía, ¿no? Realmente eso es lo bonito y lo importante, ¿no? Bueno, una serie de datos, ¿no?, que nos hablan de cómo va aumentando la población en España de los mayores de 60 años, ¿no? Ahí estamos realmente, vemos cómo va avanzando la población mayor, digamos, desde los años, pensemos al principio, que era muy poquito, la esperanza de vida era muy baja, ¿no?, hasta ahora que vivimos por encima de los 85 años, ¿no? Fijaos, lo que decía antes hace un momento, ¿no? Realmente somos uno de los países cuya esperanza de vida, lo que se espera que vivamos desde que nacemos, es mayor en todo el mundo, ¿eh? Las cifras están ahí y estos, en comparación con estos otros países, la mayor parte de ellos africanos, es que casi los duplicamos, ¿no? Realmente, eso lo que decía al principio, las condiciones de vida, las mejores condiciones de protección social y sociosanitaria, esto es lo que hace, bueno, indudablemente, lo que nos hace vivir más tiempo, ¿no?, más años, ¿no? Esta diapositiva nos habla cómo ha ido evolucionando la población en toda la Unión Europea, ¿no? Desde el año 1950, cómo se espera en una proyección a los próximos años, ¿no? Vemos cómo va aumentando la población mayor, de 65 años, cómo va aumentando y cómo va aumentando incluso la población mayor de 80 años, ¿no?, en toda la Unión Europea. Y estas dos diapositivas seguidas es cómo fue aumentando, lo que hablaba en un momento, de una manera, pero brutal, me atrevería a decir, desde los primeros años del siglo XIX, o del siglo XX, perdón, hasta este momento en pleno siglo XXI, ¿no? De los 40 y pico de años que se esperaba que viviera una persona en España al nacer, pues hasta los más de 80 años, más de 85 años en estos momentos. Pero incluso también lo que ha mejorado a partir de los 65, ¿no?, los años de vida que vamos a vivir desde que cumplimos 65. Pues vemos también la enorme diferencia, tanto en hombres como en mujeres. Y como decía, como siempre, hay una pequeña diferencia, pero muy grande en años, de las mujeres con respecto a nosotros, los hombres. La esperanza de vida, como os decía, en Europa somos el país quizás que más tenga mayor esperanza de vida a partir de los 65 años, ¿no? Se espera que en el 2050 seamos, si seguimos así, no sé, nos están atacando mucho por todos lados. En España el tema económico, la brecha económica que estamos padeciendo, no sé si nos dejará llegar a las cifras que se piensan, ¿no? Pero se espera. La esperanza es que España llegue a ser en el 2050 el país del mundo que mayor esperanza de vida tenga, con mucha diferencia. En estos momentos somos el tercer, pero vamos seguro a mejorar las cifras de Japón, que es en estos momentos el que más esperanza de vida tiene, ¿no? Nos habla mucho de las pirámides poblacionales, ¿no? Lo que sería una pirámide. Hablamos de pirámide siempre porque aquí estarían los niños al nacer y arriba serían las personas mayores, ¿no? Bueno, ¿cómo ha cambiado la esperanza, la pirámide de población en España? Bueno, pues está achatando mucho, haciéndose cada vez más estrecha en la base, porque cada vez nacen menos niños, y se está aumentando por arriba, porque cada vez vivimos más años, ¿no? En España el envejecimiento es muy acelerado, precisamente por esto, porque se ha duplicado la población mayor de 60 años en los últimos años, pero los niños, cada vez tenemos menos niños, ¿eh? Miremos a nuestro alrededor y vemos 1, 2, ya ahí nos paramos, ¿no? Y cada vez por encima se tienen niños en edades más adultas, ¿no? A partir de los 35 años, a lo mejor, cuando antes a los 20 y tantos años ya empezábamos a ser padres, ¿no? Ahí se nota, yo 68 años y no soy abuelo,
Mis abuelos se murieron, uno a los 65 años y otro a los 71, me parece, ¿no? Bueno, esa es la enorme diferencia, ¿no? Que antes eran abuelos y tenían muchísimos nietos. Yo no tengo ninguno. Espero algún día llegar a ser abuelo, indudablemente, ¿no? Y esto nos habla del porcentaje, ¿no?, de personas mayores de 65 años por comunidades autónomas. Como vemos, en Galicia estamos prácticamente entre las comunidades autónomas que más población mayor tiene. Y esto es una imagen un poco de lo que se llama la España rural, ¿no? Fijaos que en esa España rural es donde porcentualmente es donde más gente mayor de 65 años viven, están ahí. Siempre nos dicen que en las ciudades grandes es donde más hay en número, pero en proporción, aquí en la España rural, lo que le llaman ahora la España vaciada, eufemísticamente, porque no es que esté vaciada, es que se ha vaciado solo y solo quedan, fijaos, en proporción solo quedan personas mayores y algunas muy mayores y quedan ahí solos, en esos pueblos, municipios, algunos de ellos de menos de 100 habitantes y siguen viviendo ahí y con unos medios socioeconómicos pues a lo mejor mucho menores de los que tenemos en las grandes ciudades, ¿no? Y el porcentaje con respecto a Europa de los mayores de 65 años, como veis, España pues está ahí de los más longevos, ¿no?, indudablemente. Y esto es la población mayor en Galicia en el 2021, ¿no? Bueno, pues a partir de vemos mayores de 60, porcentaje, pero fijaros, más de 90 son más de 50.000 personas en toda Galicia. Es una cifra muy importante, ¿no? Bueno, y ahora después de todos estos datos vamos a fijarnos en una serie de factores que hay que tener en cuenta precisamente para llegar a vivir mejor esos años de vida que vamos indudablemente a vivir, pero en unas condiciones mejores. Y podemos sentar las bases ya desde un principio aprendiendo a envejecer. Eso es fundamental, precisamente para envejecer de una forma saludable, ¿no? Tenemos que fijarnos en la salud y en el ajuste físico siempre, ¿no? Cómo estamos para poder valernos por nosotros mismos, ¿no? Cómo nos funciona el coco, indudablemente, ¿no? Pues eso influye muchísimo en ese envejecimiento saludable. El tener el bienestar de una forma subjetiva, encontrarnos bien con nosotros mismos y con la gente que nos rodea y siempre de forma positiva, escapando siempre de ese negativismo que a veces nos encerramos en él y que lo vemos en muchos de nuestros pacientes, ¿no? Y desde luego participar, implicarnos socialmente con el resto de la sociedad, sentirse activos siempre, ¿no? Bueno, una palabra que se oye mucho, ¿no? En plena pandemia se ha estado hablando. Tenemos a nuestro presidente del gobierno que ha hablado 50.000 veces de la resiliencia, ¿no? Y nunca, ¿y qué es eso de la resiliencia? Pues realmente también en el envejecimiento lo que es manejarse bien en los recursos propios que tenemos, en los recursos que tiene cada uno, para ir adaptándonos, para ir aprendiendo a envejecer, ¿no? Todos tenemos nuestros recursos, cada uno los tenemos diferentes, pero tenemos que jugar con esos aspectos positivos y escapar de los aspectos, de los factores negativos, precisamente para conseguir tener esa mejor salud en esos años de más que vamos a vivir, ¿no? Mejorar siempre en la autoestima, en la autoeficacia, el optimismo, incluso aquella gente que tenga unas creencias religiosas, pues explotarlas, porque indudablemente uno se va a encontrar mejor con uno mismo y envejeciendo de una forma mucho mejor, ¿no? Y escapar de eso, de la autocompasión, de la ira, de la depresión, de esos factores negativos que indudablemente influyen, nos están influyendo también. Lo decía Benjamín, y yo lo digo siempre, ¿no? Y lo dije antes hace un momento, hemos conseguido vivir más años. Hay que conseguir ahora vivir mejor esos años de más que vamos a vivir. Y hay que ir adaptándose progresivamente, sin pausa. Tenemos que ir adaptándonos nosotros mismos, utilizar esa resiliencia precisamente, ¿no? Una muy importante, aquí tenemos una gran especialista, como es la doctora Rosaura Leis, realmente Rosaura Leis, como la nutrición. Tenemos que aprender a comer mejor. Nos hemos olvidado de la cuchara,
Nuestras madres, nuestras abuelas eran platos de cuchara, eran mucho más saludables, las legumbres. Ahora es todo comida prefabricada, preparada, con muchísimos alimentos que realmente no nos aportan esa dieta saludable que tendríamos que utilizar, y sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, aportar más fibra y a lo mejor menos carne, ¿no? Pero bueno, la importancia del ejercicio. Yo siempre le digo a los pacientes, oye, con tal de que seamos capaces de andar, no nos hace falta nada más. Andar esos 30 minutos diarios, 5 días a la semana, pero lo decimos siempre en todas las patologías crónicas, hay que andar, y es lo más barato, no cuesta nada, y se influye muchísimo en todas las patologías crónicas y en mejorar, desde luego, nuestro envejecimiento sucesivo, ¿no? Tener unos buenos hábitos de sueño, por supuesto. Tenemos que dormir mejor, cada vez dormimos peor, estamos en situaciones estresantes y a veces no lo pensamos, la cantidad de horas de sueño que perdemos y que influyen en nuestro rendimiento posterior, ¿no? Controles de salud, siempre, aunque vamos cumpliendo años, tenemos que irnos fijándonos en nuestras patologías crónicas, que seguro tenemos, e ir adaptándonos y controlándonos, no olvidándonos de que somos nosotros mismos los responsables de nuestra salud, ¿no? Importantísimo evitar la soledad, escapar de la soledad, mejorar esas relaciones sociales, ¿no? Y procurar tener, desde luego, una vida lo más activa posible. Hay que aprender a envejecer, lo dije, y siempre digo lo mismo. La dieta, importantísimo, llevar una dieta saludable, realizar la actividad física, controlar, hacer esos controles de salud. Si tenemos enfermedades sistémicas crónicas, tenemos que controlar nosotros mismos. Somos nosotros los responsables de nuestra salud. Conocer nuestro estado de salud, cómo tenemos la tensión. No vayamos un día pero usted tiene la tensión altísima. Es que nunca me la he mirado. O tiene el azúcar muy elevado, es diabético. Pues nunca me lo dijeron. Repito, nosotros mismos tenemos que cuidar de nuestra salud. Somos los primeros responsables de nuestra salud, ¿no? Dormir bien, ya lo decía, controlar el estrés, realizar, a veces que nos enseñen a unas sencillas técnicas de relajación, ¿no? De respiración, una serie de ejercicios. Mantener unos fuertes lazos sociales, integrarse con el resto de la gente y procurar salir, hacer actividades con compañeros, fomentar la amistad, desde luego, ¿no? Y también ejercitar nuestro cerebro, no dejarlo que se marchite y utilizarlo y ejercitar. El cerebro, la mente, necesita también ese ejercicio, porque si no, a veces las neuronas se nos escapan. Influyen, como dije siempre ya desde un principio, en el envejecimiento va nuestra salud y la calidad, cómo vivimos nuestra calidad de vida. Influye también cómo va desarrollándose nuestra vida en todos estos años desde un principio, las enfermedades que tengamos y la influencia del entorno en el que vivimos también va a influir muchísimo en el envejecimiento. El doctor Abarca hablaba también de una serie de puntos críticos. A mí me gusta siempre hablar de estos puntos críticos en cuanto al envejecimiento. Desde luego, la vejez, cada vez hay más mujeres y menos hombres. Hay una feminización y por encima actúan la mujer en España y en Galicia más. Aún por encima son los cuidadores de otros ancianos, las cuidadoras de otros ancianos, ¿no? Y desde luego, aparte, se ocupan de todos los cuidados de la familia. Los centros de atención primaria, fundamentales, que tengan un acceso fácil a ellos, a unas consultas, a unos controles, pero es súper necesario que sean cercanos y que sean accesibles, ¿no? Y adaptados a las necesidades de la población mayor. Las nuevas tecnologías, las TICs, bueno, pues tenemos que utilizarlas, aprender a utilizarlas. Como veremos después en un momento en una diapositiva, afortunadamente la brecha se ha reducido de una manera considerable, pero seguimos muy por debajo los mayores en la utilización de estas nuevas técnicas de información y comunicación. Ahí tenemos a Antón, el responsable también en Galicia de las nuevas estrategias y de los sistemas de las residencias, ¿no?
bueno, pues que afortunadamente cada vez tenemos más y se van adaptando precisamente a todas las personas mayores y fomentan el mantenimiento y el contacto con el entorno familiar. Y desde luego, muy importante, otro punto crítico muy importante, las pensiones de la jubilación, ¿no? Los sistemas retributivos hay que garantizarlos, ¿no? Porque es el dinero, sí, no dice no hace la felicidad, pero ayuda. Y ayuda también en ese momento que hemos dejado de ser activos profesionalmente, cobrando un sueldo, a que esa pensión de jubilación sea lo suficientemente importante como para permitirnos vivir, seguir viviendo de una manera con calidad, ¿no? ¿Y cómo percibimos los mayores nuestro estado de salud? Pues es curioso, pero fijaros, casi la mitad dice que es buena o muy buena, a pesar de que conforme vamos avanzando, pues tenemos una serie de patologías crónicas, ¿no? Pero claro, con respecto al resto de la población, pues es mucho mayor, ¿no? En la gente no mayor que en los mayores, lógico, ¿no? Porque las percepciones negativas van aumentando precisamente con la edad. Y otra cosa muy curiosa que me llamó la atención en este estudio es que los hombres valoramos mejor nuestro estado de salud. Pensamos que estamos mejor de salud. Las mujeres no. Así viven más, se preocupan más de hacer esos controles de salud, mucho más las mujeres que los hombres. Y ahí es una de las cuestiones precisamente que hace que vivan más ellas que nosotros, ¿no? Y me gustó también este mapa que habla, bien, vamos a vivir más años. ¿Y cuántos años vamos a vivir más de una forma saludable? Bueno, me gusta porque vemos que en Galicia estamos entre las comunidades que mejor vamos a vivir más años de una manera saludable que otras comunidades, ¿no? Lo que os decía, las pensiones, la importancia de las pensiones. Vemos a los pensionistas en la calle todos los días. ¿Quiénes son los más activos protestando? Los vascos. Son los que más pensiones tienen, ¿eh? Prácticamente, pero no es el doble, pero casi con respecto a los gallegos. Los gallegos somos de los que menos, en porcentaje, nuestra pensión es la más baja de España. Y los vascos son los que más protestan. Bueno, así nos va. Lo que os hablaba de la brecha de las nuevas tecnologías, ¿no? Vemos cómo afortunadamente lo que ha variado desde los años al principio, entre 2007 a 2019, fijaros cómo se ha reducido esa brecha con respecto a la gente no mayor. Bueno, pues es importante eso, muy importante, que sigamos acercándonos más a una buena utilización y al conocimiento de la utilización de esas técnicas de información. ¿Somos felices? Lo hablaba antes. Pues aquí tenéis el porcentaje en Europa y en España. Oye, pues los mayores de 65 y de 75 estamos por encima. Nos consideramos, somos felices. También es importante, por esa autoestima, por encontrarse mejor, tener más sentimientos positivos que negativos, ¿no? Y esto es cómo vivimos en España, cómo vivimos los españoles. Vivimos en pareja, vivimos con una pareja solo, vivimos solos. Pues a mí me da pena, pero fijaros cómo va aumentando la soledad en estos últimos años. Cada vez la gente mayor vive más sola. En esas grandes ciudades, yo cuando voy a Madrid o voy a Barcelona, pero en Madrid voy más, porque mis hijos viven allí, veo continuamente a personas mayores solas. En el centro de Madrid, uno da un paseo por allí, por el centro, el distrito del centro, y es que digo, caray, y a lo mejor llevan a una persona extranjera, que es la que les va cuidando, lo que sea, pero viven solos. Y todos los meses leemos en el periódico, fulanita, aparece una persona mayor muerta en domicilio, y nadie lo sabía, viven solos, ¿no? Aumenta la soledad, ¿no? A nivel, conforme nos vamos haciendo mayores. Bueno, pues vamos, aquí tenemos desde el 2021 lo que quiere es hacer la década del envejecimiento saludable, ¿no? Pues lo que realmente es trabajar para que aumente la expectativa de tener una vida más saludable, ¿no? A la misma velocidad que aumentamos los años de vida, ¿no?
Pues de eso se trata, de hacer un envejecimiento saludable, y aquí hay una serie, hacen un plan de acción con 10 puntos en los que hablan desde hacer una plataforma para innovar, para el cambio, para ir trabajando, planificando, aportando recursos, fijándose en aquellos que lo hacen bien y lo hacen mejor, para ir copiando y mejorar esas condiciones, ¿no? Ir trabajando todos y el que lo haga mejor, que los demás puedan copiarle, ¿no? Pero es indudable que es necesario todos estos puntos y también el tema económico, ¿no? Indudablemente invertir y diseñar esas soluciones que sean sostenibles y que sean eficaces, ¿no? Y ya voy terminando. ¿Qué se trata de un envejecimiento saludable? Pues desarrollar y mantener una serie de habilidades de funcionales que nos permita que las personas mayores tengan un bienestar suficiente. Además, actividades cognitivas, estar ocupados, ejercicio físico, diversión, la dieta, exámenes de salud, los controles de salud, limitar los hábitos tóxicos, mantener el peso saludable. Y no quiero dejar sin tocar también el tema de la sexualidad, que parece que es tabú en las personas mayores, ¿no? Pero es indudable que es importante también. En cuanto a las actividades cognitivas, pues aquí está lo que debemos de hacer, ¿no? Lo que le llaman el brain training, ¿no? A entrenar lo que hablaba antes, entrenar la mente, ¿no? Precisamente. Bueno, pues hay una serie de actividades desde la lectura, una buena comprensión, ejercitar la memoria, la capacidad de concentración, el cálculo, el lenguaje, la capacidad de expresión, la interacción con el resto. Pues esto son actividades cognitivas y tenemos que desarrollarlas y tenemos que procurar hacerlas. Porque, repito, los circuitos neuronales también se van oxidando y se van perdiendo, ¿no? En cuanto a la motivación, importantísima, lo que les decía, hay que estimular la autonomía, sentirse útiles para la sociedad, desde luego, porque el estar motivado es el que nos va a hacer que nos movamos en el día a día, ¿no? Y generándose precisamente esas sinergias positivas de las que hablábamos, ¿no? Y mejora la percepción que tenemos sobre nuestra propia calidad de vida. Mantener las relaciones sociales, no aislarse, es fundamental, sentirnos útiles, activos. Aquello en lo que estuvimos preparados y haciendo, a lo mejor nos puede servir de base para seguir haciendo una serie de actividades útiles para la sociedad y sobre todo útiles para nosotros mismos, porque vamos a sentirnos motivados precisamente para ir haciéndolos, ocupando de una forma positiva el tiempo libre y disfrutarlo también, que también tenemos derecho a disfrutar y seguro que disfrutamos más haciendo cosas que nos gusta hacer y sentirnos motivados para hacerlas precisamente. Ejercicio físico fundamental, simplemente andar, caminar de una forma activa, si podemos, esos 30 minutos, si no, oye, hay gente que le gusta ir a nadar, hay gente que le gusta ir a bailar, también es ejercicio, indudablemente, porque nos va a mantener ese tono muscular, nos va a ejercitar esos músculos y va a hacer que disminuya el riesgo de caídas. Con las caídas en la gente mayor vienen las fracturas disminuyen muchísimo nuestra calidad de vida e incluso aumentan el riesgo de mortalidad. Luchemos contra el sedentarismo, fundamental, y tenemos que ir aprendiendo a hacerlo precisamente, no sentarnos en la poltrona con la cerveza al lado, el cigarrillo, que también hablaré de eso precisamente, y ver los partidos de fútbol. No, eso no es ejercicio. Estás viendo el fútbol, pero no vamos a ponernos a jugar al fútbol, pero sí, el andar es suficiente, ¿no? Nos va a mejorar incluso las funciones psicosociales, ¿no? Y repito, nos mejora nuestra propia autoestima. Podemos hacerlo solos o podemos integrarnos en un grupo o lo que fuera. Yo hace poco en Fuengirola estaba ayudando me habían invitado, la Sociedad Andaluza del Dolor, a hablar de migrañas precisamente, y una cosa me llamó la atención, no lo había visto nunca aquí en Galicia. Un grupo de gente mayor por el paseo al lado de la playa con una instructora, llevaba unos y todos llevaban el pinganillo, ¿no? Al lado. Bueno, pues ella paraba de vez en cuando, iban andando, ahora un poco de trote, ahora no sé qué, ahora no sé cuándo, ahora vamos a parar, vamos a ejercitar los brazos. Oye, pues había 20 o 25 personas adultas mayores haciendo ese ejercicio. Bueno, fantástico, es una forma de motivarse también para hacerlo, ¿no? Ojalá tuviésemos gente a nuestro alrededor que nos ayudara también a hacer ese ejercicio, ¿no? Y como este es un amigo mío, pero es que tengo más como él,
tiene 82 años, tenéis que verle cómo juega al golf. Y se siente motivado para seguir jugando. Y no ve de un ojo, perdió la vista de un ojo. Y cómo juega. Y le gusta sentirse motivado, le gusta sentirse activo y sigue. Esto es del domingo pasado. La diversión, importantísimo, ¿no? Esos momentos de ocio, de disfrute, tenemos que seguir. Hay gente que va a bailar, repito, hay gente que va a hacer una serie de actividades, de juegos. También es muy importante, hay que socializar, y hay que lograr estar en compañía, escapar de la soledad, ¿no? Socializarnos, desde luego. La dieta. Creo que ha hablado suficientemente Rosaura sobre ello, ¿no? La dieta atlántica, la dieta mediterránea. Aquí hablamos de la dieta atlántica porque estamos en Galicia, ¿no? Y ha demostrado, hay estudios que demuestran precisamente su mejora en la calidad de vida que tenemos, ¿no? Hay que comer alimentos sin demasiadas calorías, fundamental. Hay que procurar mantener un peso saludable, evitando precisamente las calorías vacías de esa serie de alimentos que no nos aportan nada, y escapar de los alimentos ricos en grasa, precisamente, y del exceso de sal que a veces, sobre todo aquí en Galicia, utilizamos, ¿no? Exámenes de salud periódicos. Tenemos que conocer nuestro estado de salud y preocuparnos por mantener un estado de salud idóneo para la edad que tengamos. Repito, como se preocupan más las mujeres de esto, viven más. Eso es indudable. Ellas se preocupan mucho más, hacen controles periódicos. Yo siempre pongo el ejemplo, la mujer suele ir al ginecólogo, incluso pues los mayores siguen yendo, se siguen haciendo una serie de controles, vienen a controlarse la tensión, están preocupadas por si tienen el azúcar, si tienen no sé qué. El hombre cuando llega, es que llevo un año sangrando, entonces ya no es lo mismo prevenir que lamentar después, pero es indudable que eso tiene mucho que ver con su comportamiento y el nuestro. Y hablaba de los hábitos tóxicos. Siempre es bueno dejar de fumar, incluso siendo mayores. Ahí hay datos que demuestran que el dejar de fumar a los 65 años mejora nuestra calidad de vida y va a alargarnos esa vida, precisamente. Bueno, y hay cosas como un estudio de la Sociedad Española de Medicina Interna. Fijaros, gente mayores de 80 años que llegan al hospital, pues el 22%, casi la cuarta parte, presenta un consumo activo de alcohol, y algunos, bueno, pues ya consumo problemático, el 11,5%, y el 3,5% dependencia del alcohol, son alcohólicos, bueno, mayores de 80 años. Y siempre, bueno, pues es bueno procurar no abusar nunca del alcohol, desde luego, y pensemos siempre en el tabaco. Por eso digo, hay que aprender a envejecer, ¿no? Y termino, el tema de la sexualidad, que hay que escapar de ese tabú, ¿no? Parece que la persona mayor también necesitamos nuestra intimidad. Los que viven solos, pues viven solos. Hay gente que vive en pareja, y las parejas, esa gente que vive en pareja, a pesar de tener más de 75 años, siguen teniendo sus momentos. Hay que ir adaptándose, precisamente. No es lo mismo el sexo a los 20 años que a los 80, pero también es saludable y tener sexo de una manera o de otra a una edad mayor, ¿no? Bueno, fijaos que el 73% en una encuesta en Inglaterra dijo estar satisfecho con sus mayores de 75 años, con su vida sexual actual. Repito, necesidad de ir adaptándonos precisamente y escapar de eso. Si realmente hay problemas, decirlo abiertamente. El hombre nunca lo dice. Hay que preguntar. Una anécdota que es muy gráfica. Llega un matrimonio mayor a mi consulta y él ya mira para él. Bueno, dígame, José, ¿qué tal? Él no decía nada. Y ella miraba para él y decía, pero a ver, ¿tú no llevas a decir nada? Y el otro calladito, ¿pero qué pasa? Es que él, que no es hombre ni en nada. Yo me quedé, claro, estaba diciendo que tenía un problema de disfunción. Él no dijo absolutamente nada.
hasta que ella fue la que dijo, oiga, aquí venimos a esto, ¿no? O sea, escapar de esos tabús, ¿no? Si realmente tenemos problemas, digámoslo, contémoslo, ¿no? Conclusiones. Se trata de llegar a Vigo lo más joven y sano posible, indudablemente, y disfrutar de llegar a eso precisamente del momento y de la situación. Hay que ir preparándose para ello, ir adaptándonos precisamente, tener la necesidad de unas pensiones adecuadas y dignas. No sé a dónde vamos a llegar nosotros con esto de las pensiones, tal como vamos, no lo sé. Pero bueno, tener unas buenas residencias y que sean lo que se necesite realmente a la población. Hay que ir tratando de ir adaptando su número y sus cualidades precisamente de una forma como se está haciendo en Galicia, pues hacer unas residencias inteligentes, ¿no? Que realmente lleven un control también activo de los allí residentes, tener y mantener unas buenas ayudas domiciliarias que no existen, la dieta, el ejercicio, eliminar los hábitos tóxicos, controlar nuestro estado de salud, sentirse activo, sentirse útil y, desde luego, mantener esa socialización. Y nada más. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado, que seamos poco.